¿Cuál es el recorrido? También discurre lateralmente, también pasa por la fosa craneal posterior, pero en este caso va a abandonar el cráneo a través del orificio yugular. Él va a descender por la parte superior del cuello junto con la vena y la arteria carótida interna, es decir, yugular interna y carótida interna. Luego él va a seguir hacia adelante entre los músculos constrictores superiores y medios de la faringe. Aquí pueden ver las múltiples funciones que tiene el nervio glosofaringio en primera instancia. Él va a llevar información de sensibilidad general y visceral de toda la faringe, también de la región amigdalina. También va a llevar la sensación subconsciente del seno y cuerpo carotídeo, que son unas estructuras que son baro y quimiorreceptores, es decir, que pueden captar tanto la presión arterial como la composición de esa sangre arterial y pueden mandar información que puede luego generar cambios en el sistema cardiovascular. Además, tenemos inervación motora al músculo estilofaringio, inervación a la glándula parótida, que es la glándula salival más grande que existe, y la inervación del gusto para el tercio posterior de la lengua. Recuerden que los dos tercios anteriores están dados por el nervio facial a través de su rama de la cuerda del tímpano. Luego tenemos el nervio vago, también denominado neumogástrico o décimo nervio craneal. También es un nervio mixto, también tiene esta característica de tres núcleos con un núcleo motor principal que también se va a localizar en la porción profunda de la formación reticular de la médula oblonga y que también está contenido dentro de este núcleo en vivo, sobre todo en su porción central. También tiene un núcleo parasimpático que en este caso se va a encontrar en la porción inferior, en la porción posterior de la parte inferior del cuarto ventrículo y va a estar, posterolateral a el núcleo del nervio hipogloso, que ya veremos dentro de dos nervios, y también posee un núcleo sensitivo, que en este caso va a formar la parte inferior del núcleo del tracto solitario. Entonces recuerden, en cuanto a la parte sensitiva, vamos a tener que el séptimo nervio craneal ocupa la porción superior del tracto solitario, el noveno ocupa la media y el décimo ocupa la inferior. ¿Cuál es el origen aparente? Se encuentra en este mismo surco entre la oliva y el pedúnculo cerebeloso inferior, pero él se va a encontrar o va a estar limitando superiormente con el nervio glosofaringio e inferiormente con la porción vulvar del nervio accesorio. Luego tenemos el recorrido del nervio vago, que también es bastante complejo. Él va a pasar también lateralmente a través de la fosa craneal posterior, como todos los nervios que hemos visto, y también abandona el cráneo a través del orificio yugular, pero aquí él va a descender verticalmente a través de una estructura que se denomina vaina carotidia, en donde también se encuentra la vena yugular y las arterias carótidas internas y comunes. Es una estructura que está rodeada por una cápsula y que seguramente si han visto anatomía de cuello la recuerdan de allí. Como pueden ver, en el caso del nervio vago es un poco particular porque las ramas derecha e izquierda tienen recorridos distintos. El nervio vago derecho pasa como pueden intuir, pasa a través del tórax y va a ir a través de la porción posterior a la raíz del pulmón derecho y va a contribuir a ese plexo parasimpático pulmonar. Luego va a pasar por la porción posterior del esófago y va a contribuir al plexo esofágico, pero siempre por la porción posterior. Luego va a entrar al abdomen y va a pasar a través de la abertura esofágica del diafragma. Pero ¿cuál es su distribución? Sobre todo la superficie posterior del estómago, la porción de atrás. Tiene una gran rama celíaca que luego va hacia el duodeno, hacia el hígado, hacia los riñones, hacia todas las porciones del intestino delgado, el yeyuno del ilion, y también el tercio distal del colon transverso, que estaría por acá.
Además, algunas de las ramas de esta rama derecha del nervio vago van a generar ramas que van a ir al plexo celíaco y a los plexos mesentéricos y renales. Mientras que el nervio vago izquierdo entra en el tórax también por la parte, en este caso, del arco aórtico, porque esta es una estructura fundamentalmente izquierda, y desciende por detrás de la raíz del pulmón izquierdo y también contribuye al plexo pulmonar de ese lado. Desciende en este caso sobre la superficie anterior del esófago y contribuye de esa manera al plexo esofágico, y también penetra el abdomen a través de la abertura esofágica del diafragma, pero la distribución en este caso es en la cara anterior del estómago, pero también genera ramas hacia el hígado, hacia el duodeno y hacia la cabeza del páncreas. La función pues es bastante amplia. Por un lado, él posee sensibilidad visceral de laringe y faringe y de vísceras torácicas y abdominales. Esas son dadas por el vago. Pero una de las funciones más grandes que tiene el vago es la inervación motora de músculos laringios, faringios y sobre todo de la musculatura lisa de las vísceras torácicas y abdominales, porque el nervio vago es el componente más grande del sistema nervioso parasimpático, que es parte del sistema nervioso autónomo que veremos en la última clase. Entonces, toda la parte parasimpática, o por lo menos la mayor parte de las vísceras torácicas y abdominales, está dado por el nervio vago. Luego tenemos el nervio accesorio o espinal o decimoprimer nervio craneal. Él va a tener dos raíces, una raíz craneal que va a estar en axones de células nerviosas del núcleo ambiguo. Recuerden que les dije que iba a tener tanto parte del noveno, del décimo y el décimo primero. Y luego va a tener un núcleo espinal que se va a situar también en esta parte. Son axones que emergen de esta columna gris anterior de la médula espinal en las regiones cervicales superiores. Es decir, ya es una estructura de la médula y sin embargo se considera parte de un nervio craneal. Su origen aparente, como pueden ver aquí, las raíces vulvares emergen de este surco colateral posterior por debajo del nervio vago, y las raíces medulares ya se encuentran en un núcleo colateral posterior de la médula espinal. Su recorrido depende de si es la raíz craneal o si es la raíz cefálica. La raíz craneal pasa a través de la fosa craneal posterior y se une en cierta medida con la rama cervical o la raíz espinal, mejor dicho. Luego abandonan el cráneo también a través del orificio yugular, al igual que el noveno, al igual que el décimo. Pero en este caso las raíces tanto craneales como espinales se separan. Y la raíz craneal va a unirse al nervio vago y se va a distribuir gracias a las ramas faríngeas y laringeas recurrentes del mismo. Mientras que la raíz espinal va a tener un trayecto mucho más inferior y va a entrar profundamente en el músculo esternocleidomastoideo, al cual va a inervar, y también a el músculo trapecio, al cual también va a inervar. Su función ya se las adelanté, que es simplemente la inervación motora de los músculos trapecios, que es un músculo muy grande que se sitúa desde la porción de la región suboccipital, región posterior del cuello, y llega posteriormente a la escápula, y también del músculo esternocleidomastoideo, que como su nombre indica, tiene proyecciones que van a llegar al esternón, a la clavícula y a la apófisis mastoide. Por último tenemos el nervio hipogloso, que es un nervio que, como el décimo primero, es fundamentalmente motor. Va a tener un origen real a nivel del núcleo hipogloso, que se sitúa cerca de la línea media por debajo del piso de la parte inferior del cuarto ventrículo. Recuerden que se encuentra en relación con uno de los núcleos del décimo nervio craneal. Su origen aparente, como pueden ver acá, está en el surco que se encuentra entre las pirámides vulvares y las olivas. Él va a tener un recorrido un poco más complejo también por la fosa craneal posterior, pero va a abandonar el cráneo a través de un conducto propio que se denomina canal hipogloso. Él va a pasar hacia abajo en el cuello entre la carótida interna y la yugular interna, aquí lo pueden ver.
Él cruza las arterias carotídeas internas y externas y el asa de la arteria lingual, que aquí no se puede observar muy bien, no se ve la arteria lingual. Y luego va a tener un trayecto por la superficie lateral del músculo hipogloso. Él va a enviar ramas que van a llegar a todos los músculos de la lengua y a 3 músculos más. Como pueden ver aquí, la función principal es que el nervio hipogloso va a inervar a todos los músculos intrínsecos de la lengua, además de los músculos estilogloso, hiogloso y geniogloso. Es decir, que el nervio hipogloso va a controlar todos los movimientos y también la forma de la lengua. Es bastante común ver en pacientes que tienen lesión del nervio hipogloso como la lengua, se encuentra deformada y desplazada hacia un lado. Con esto terminamos la clase de los nervios craneales. Espero que haya sido de muchísima ayuda. Nos vemos en la última clase, la clase del sistema nervioso autónomo. Cualquier pregunta pueden anotarla para realizarla en el foro de preguntas. Muchas gracias.